a preguntar, desde que el pastor me dijo la semana pasada que yo iba a predicar, yo empecé a preguntarle a ciertas personas que yo conozco, especialmente a los jóvenes, una pregunta. Yo le pregunté una pregunta muy directa y muy clara. Yo le pregunté, ¿tú sabes el propósito por el cual tú estás vivo? Y para mi sorpresa, ninguno me supo contestar. No saben para qué están vivos. Entonces yo dije, bueno, pero esos son los jóvenes, quizás ellos no saben. Déjame preguntarle a los adultos. Y empecé a preguntarle a los adultos. Y le pregunté, oye, ¿cuál tú crees que es tu propósito? ¿Para qué tú estás vivo? Y muchos pasaban un largo tiempo y no me contestaban. Parece que estaban buscando en su mente qué contestarme. Y yo puedo entender eso. Pero para mi sorpresa, la mayoría no sabe cuál es su propósito. Muchos me decían, bueno, pues es cuidar a mis hijos, es criar a mis hijos, es cuidar a mi esposa. Y yo le dije, no, esa es tu tarea. Eso es lo que tú estás supuesto a hacer. Pero ¿cuál es tu propósito? No lo sabes. No, pues mi meta es yo llegar a comprarle una casa o llegar a ser un gran predicador. Bueno, eso es una meta. Pero ¿cuál es tu propósito? No sabes. Entonces yo quiero, ¿verdad? Sin juzgar a nadie, yo quiero que usted piense por un segundo y usted en su mente, usted se pregunte lo mismo hoy. Gloria a Dios. ¿Cuál es mi propósito? Aleluya. Y yo tengo que definirle a usted qué es propósito, para que usted sepa de lo que estamos hablando. Propósito primero no es tu destino. Nuestro destino es el cielo. Eso es lo que nadie nos puede quitar. Gloria a Dios. Eso no está en juego aquí. Eso no estamos hablando de tu destino, estamos hablando de tu propósito. Y tu propósito es la razón para la cual tú fuiste creado. Amén, Señor. Gloria a Dios. Oh, no, pero dirá, mi propósito es jugar fútbol. No, esa es tu pasión. ¿Cuál es tu propósito? Y hay muchas cosas que se pueden confundir con tu propósito, pero no son tu propósito. Gloria a Dios. Podemos aquí estar hablando de destino y de predestinación un largo tiempo. Eso es un tema que la Biblia lo abunda, ¿verdad? Dice por ahí que a los que Él escogió, Él predestinó. Y a eso también santificó. Habla de predestinación. Entonces, el destino sería la sucesión inevitable de hechos, de acontecimientos que a ti te van a pasar, los cuales tú no puedes escapar. Tú no puedes escaparte de tu destino. Pero tu destino no es tu propósito. Bendito Dios. El destino está, el propósito tuyo está sumamente ligado a algo que se llama la voluntad de Dios. Está ligado a la voluntad de Dios. Pero para tú entender cuál es tu propósito, lo primero que tú tienes que aceptar y entender es que tú no eres casualidad. Lo primero que tú tienes que aprender a entender es que tú no estás aquí porque tu papá y tu mamá tuvieron un accidente. Es lo primero que tú tienes que aprender a identificarte tú como persona en Dios. Que tú no eres una casualidad. Que nada en este mundo es casualidad, sino que todo es hecho a través de la mano de Dios. Que en este día Él decidió que yo estuviera aquí parado hablándole a la congregación y que usted estuviera escuchándome por una razón específica. En Dios no existen las casualidades. Y tú no eres una casualidad. Amén, aleluya. Alabado Dios. Lo que quiere decir es que Dios pensó en ti. En ti, individualmente. Antes de que existiera todo esto que se llama mundo, Dios pensó en ti. En el corazón de Dios ya tú existías. Él pensó que iba a haber una mujer con las cualidades de esa señora que se iba a llamar Matilde. Y Él sabía en qué tiempo iban a ser y quién iba a ser sus padres. Amén. Dios pensó en ti antes de hacer todo esto. Aleluya. Nosotros somos la corona de la creación. Quiere decir que Dios nos puso de último, pero pensó en nosotros primero.
Dios creó todo y luego coronó la creación con nosotros. Señor, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado Dios. El problema de esto es que la voluntad de Dios es buena. Tú tienes que aprender a conocer cuál es la voluntad de Dios para tú poder llegar a alcanzar tu propósito en Dios. Gracias, Señor. Entonces, ¿qué es la voluntad? Pues la voluntad es la facultad de decidir y de ordenar la propia conducta. Y existen dos tipos de voluntad. Ya dijimos una, la voluntad de Dios, y existe tu propia voluntad. La voluntad de Dios y tu propia voluntad, o lo que también se conoce como libre albedrío, por ahí lo dicen. El diablo es un mentiroso, yo creo que usted lo sepa eso. Aleluya. El Señor lo reprenda. Señor, aleluya. El diablo va y le dice a Eva: oye, que no puedes comer de ninguno de los frutos que están aquí en el huerto. Y Eva dice: no, de todos podemos comer el día que no podemos comer. Y él le dice: ¿pero por qué? Dice: porque si comemos moriremos. Y él le dijo: no morirás, sino que tus ojos van a ser abiertos y vas a ser como Dios. ¿Tú sabes lo que le dijo? Le dijo: tú vas a poder hacer tu propia voluntad, lo que tú quieras. Tú vas a poder ser como Dios. Y te voy a decir algo, es una media verdad, pero esa capacidad ya estaba en nosotros. Nosotros siempre hemos podido elegir. Pero ¿qué pasa? Que elegíamos, y estando cerca de Dios siempre elegíamos bien. Pero al alejarnos de Dios, nuestra propia elección fue mala. Señor, aleluya. Entonces el diablo engaña a esta mujer y ellos empiezan a hacer su propia voluntad, ya no la de Dios. Se alejan de la voluntad de Dios y empiezan a hacer su propia voluntad, alejándose así del propósito de Dios. Aleluya. Desde ese mismo momento que ellos fallan, Dios arma un plan para restaurar al hombre. Yo quiero que usted sepa que Dios no esperó. Que en el Génesis, inmediatamente el hombre falla, Dios le dice a la mujer: tu simiente le pisará la cabeza a la serpiente. Estaba hablando de Jesucristo. Amén. Dios estableció un plan desde el principio que el hombre falló, para que el hombre pudiera acercarse nuevamente a Dios y así encontrar su propósito. ¿Para qué había sido creado? Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo tú puedes reconocer la voluntad tuya de la de Dios? Esto es bien fácil. La voluntad de Dios, dice la palabra que la voluntad de Dios es buena, agradable y es perfecta. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias. Gloria a tu La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Gracias a Dios. La voluntad tuya es buena, agradable y perfecta. Revísate tú mismo y tú vas a ver que no. Que somos llamados siempre a ser lo malo, nunca a ser lo bueno. Que lo que nos atrae son las cosas que nos dañan. Tú quieres ver cómo eso está impregnado en tu humanidad. Prohíbele algo a tu niño y tú vas a ver que eso mismo es lo que él quiere hacer, lo que tú le prohibiste. Quizás antes de tú decírselo, él ni pensaba en eso. Está impregnado en nuestra personalidad, en nuestra humanidad. Buscar lo malo, ser atraído hacia el pecado. Pero la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Gloria a Dios. Amén. Sí, Señor. Alabado Dios. Entonces nosotros llegamos a los pies de Cristo. Dijimos que tenemos un destino, ¿verdad? Una sucesión inevitable de acontecimientos, cosas que nos pasaron. Entonces tú llegas a la iglesia, tú llegas a los pies de Jesús y tú llegas primero marcado por tu destino o marcado por tu pasado, marcado por las cosas en las cuales tú no tuviste control. ¿Ustedes me entienden? Tú quizás tuviste una niñetura, pero eso no estaba en tus manos. Quizás no tuviste los mejores padres, pero tú no pudiste elegir a tu papá. Entonces esas cosas tú no tuviste control de ellas, pero tú llegas a los pies de Cristo ya dañado por cosas que pasaron, las cuales tú no pudiste hacer nada.
hogares rotos, divorcio. Usted nómbrelo. Podemos seguir por ahí hablando de cosas que le pasan a uno cuando uno todavía no tiene el control en sus manos de su propia vida. Que uno esté en manos de otro. Papá. Pero también tú puedes llegar a Cristo marcado por tu propia voluntad. I walk on the moon. ¿Qué yo me refiero? Tus malas decisiones, tus metidas de pata, Señor. errores que cometiste, sitios que fuiste que no debiste ir, cosas que usaste que no debiste de usar, mujeres con las que te acostaste que no te debiste de acostar. ¿Qué ves? Y tú llegas, y eso, tú llegas marcado a los pies de Jesucristo, pero fue por tu propia culpa. Entonces ya tú llegas marcado por dos cosas: por las cosas que te pasaron que tú no pudiste controlar, y por las cosas que tú pudiste controlar pero te equivocaste. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Y dice la palabra que Dios no le importa. Dios te recibe tal cual eres. Amén. Y en el momento que tú le recibes como tu salvador personal, Él cambia tu espíritu y los revive. Ahora lo que queda, lo que empieza, es una lucha entre tu propia voluntad y la voluntad de Dios. En el momento que tú la prédica pasada, yo no sé si ustedes se acuerdan, yo hablé aquí de la batalla de la mente, y precisamente eso era más o menos lo que yo quería decir. Cuando tú vienes a los pies de Cristo, empieza una guerra en tu mente, empieza una batalla. ¿Por quién va a tomar el control tuyo? Si es tu propia voluntad, tu carne, lo que tú quieres hacer, o tú realmente te vas a dejar guiar y vas a dejar que sea la voluntad de Dios, que sea en tu vida, y tú vas a empezar a caminar en lo que Dios quiere que tú camines, y tú vas a hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Esa lucha existe en nosotros en el momento que empezamos a caminar en Dios. Antes no existía esa lucha, porque antes tú le pertenecías a Satanás y él no había problema. Señor, aleluya. Yo lo visualizo. Yo cuando estaba pensando en esto, Dios me estaba dando esta palabra, visualizaba. Ustedes han visto los carros donde enseñan a los muchachos a guiar, y hablaba de esto un poquito con la pastora ayer. Nosotros nos gusta tener el control. Estamos acostumbrados a tener el control, y lo que guiamos un carro, cuando andamos en el lado del pasajero andamos nerviosos, no sabemos dónde poner las manos, nos metemos la mano al bolsillo, nos las ponemos aquí, porque estamos acostumbrados a tenerle en el guía. Queremos tener el control. Si esa persona va muy rápido, tú quieres que vaya más lento. Si va más lento, tú quieres que acelere. Ese es el problema. El problema no es en la persona que va conduciendo, el problema eres tú. Es que tú quieres tener el control de la situación. Aleluya. Eso es. Entonces, tenemos que encontrar nuestro propósito en Dios. Tenemos que empezar a dejar que Él sea que tome el control. Esos carros donde enseñan a los muchachos a guiar, tienen dos guías. ¿Ya has visto eso? Tienen dos guías, uno de cada lado, y tienen dos sets de pedales. O sea que cuando el muchacho va guiando, el que lo está entrenando también puede agarrar el control del carro. Y cuando, si el muchacho no frena a tiempo, él tiene un freno también, puede frenar. Y tiene un acelerador también para que pueda acelerar el carro. Lo que quiere decir es que esta persona, aunque esté en control del carro, hay una persona que lo está asesorando. Yo creo que esa es la metáfora perfecta de cómo nosotros debemos de vivir nuestra vida. Nosotros tenemos el control de nuestra vida, pero tenemos que saber que hay un maestro al lado de nosotros. Que si nosotros fallamos, Él nos va a enderezar. Que si nosotros no sabemos dónde frenar, Él nos mete en el pie por nosotros. Tú tienes propósito en Dios. Tu propósito no son tus metas. Tu propósito no son tus logros. Tu propósito no es la carrera que estudias en la universidad. Tu propósito no son ni siquiera tus sueños. Tu propósito es más grande que eso y a la vez más sencillo. Yo te voy a decir tu propósito. Te voy a decir un secreto. Dios te creó para que tengas una relación con Él. Sí, Señor, aleluya. Ese es el propósito de tu vida. Gloria a Dios. Aleluya. Nos creó para que tuviéramos una relación con Él. Dice que Dios caminaba con Adán en el huerto. ¿Usted se imagina lo que sería
caminar de la mano de Dios. Wow. Gloria a Dios. Aleluya. Eso se rompió Aleluya. porque entró el pecado. Pero Dios quiere que eso vuelva a pasar. Aleluya, sí, Señor. Gloria a Dios. El único que sabe para qué hizo algo es aquel que lo creó. Si yo hago un invento aquí, me invento algo raro y yo digo que esto es, qué sé yo, ¿verdad? Y usted no sabe que es una botella, pues yo lo tengo así. Pero yo lo inventé, yo sé para qué es. Pero usted no sabe para qué es, pero yo sí. El que sabe para qué hizo algo es aquel que lo hizo. Sí, Señor. Amén. Es el que creó. Gloria a Dios. Y nuestro creador es Dios. Amén. Él sabe cuál es el propósito en tu vida. Sí, Señor, amén. Gloria a Hay Dios. un gran inventor y pintor que se llama por ahí Leonardo da Vinci. Ustedes lo han oído mencionar, ¿verdad? Esta persona era una persona brillante, tenía una mente, y se han encontrado sketch, o sea, dibujos de invenciones que él iba a hacer, que no llegó a concretar, se quedaron en el papel nada más. Y nadie sabe para qué son. Se ven bonitas en papel, dibujadas y todo, pero funcionalidad a la vista no tienen. El único que sabe para qué creó eso, para qué lo inventó, es Da Vinci. Ya se murió. Así que, El que sabe para qué te creó es aquel que te creó. Aleluya. Amén. aleluya. Dice que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Sí, Señor, amén. Dice que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, dice el Salmo 100. Bendito